Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado José Luis Andrade. José Luis es director de la Asociación de Promoción de la Educación Popular y además es miembro de SEAMA, ¿no? La Conferencia Eclesial del Amazonas. Bienvenido. Con asistencia de todos los países amazónicos, ¿no? Sí. Ahora, esta conferencia que tuvo lugar hace poquito, o sea, acaba de terminar prácticamente. Sí, hace pocos días. ¿No hunde sus raíces en el Sínodo Especial para la Amazonía que convocó el Papa en el 2020? Así es, Maki. La Conferencia Eclesial del Amazonas es una de las dos grandes instituciones que el Sínodo de la Amazonía ha querido promover. Como sabemos, la Amazonía es un territorio enorme, abarca 9 países, la mayor parte del territorio está en Brasil. Y todavía yo creo que Quito está por encima de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la parte más pequeña del pastel. Una de las partes más pequeñas, que es como un 6 o 7%. Entonces, pero Brasil tiene 59 diócesis. Nada más para decir como 59 territorios. Diócesis amazónicas. Diócesis amazónicas. Wow. Entonces es un territorio enorme, pero que tiene un conjunto de características muy similares, un conjunto de características porque lo compone el bioma amazónico. Entonces allí hay, de cada 9 vasos de agua dulce del mundo, 1 de esos vasos se produce en la Amazonía. Pero además el carácter, digamos, purificador del aire que tiene la selva amazónica es necesario para el planeta. Es decir, si se destruye la selva amazónica, el mundo, el sistema universal, el sistema mundial puede colapsar porque allí es donde se produce esa purificación del aire. Pero además está, bueno, felizmente y a veces infelizmente llena de enormes recursos, ¿verdad? Enormes recursos mineros, recursos madereros, recursos acuíferos, ¿verdad? Además están los ríos, lo que llaman los ríos voladores, que precisamente por efecto del calor se producen y van hasta los Andes. Porque una de las cosas que Imagínate tú. Claro. Ahora una de las cosas que se ha estudiado mucho con la ayuda de expertos es que en realidad el sistema andino, ¿verdad? Es un sistema completamente ligado al amazónico. Entonces, aquí se produce la evaporación, ese vapor sube, choca contra los Andes, que están también en todos esos países, y se produce todo el agua que se decanta hacia abajo, ¿no? O sea, realmente... Imagínate lo que depende de esa... Sí. Esa dinámica ecológica amazónica, ¿no? Una dinámica ecológica tremenda. Entonces, precisamente, en un momento en el que, como hablábamos antes de la emisión, con Luis Felipe, el tema del calentamiento global, entonces este espacio, este territorio asume una significación muy grande y su preservación y cuidado es fundamental. Y además, atención del mundo entero, ¿no? Claro, el mundo entero. Entonces, impresiona ver cómo países como Alemania, como la propia China, como incluso, por supuesto, Estados Unidos, están pendientes de lo que allí ocurre porque saben que eso tiene un efecto sobre todo el cambio climático. Entonces, bueno, la Iglesia está presente en esos territorios, con distintas actividades, distintas acciones, básicamente en el mundo educativo. Y por eso... Eso te quería decir, los temas allá que ustedes trataron. Me imagino que el ecológico y el educativo fueron a la... Ecológico, educativo y el tema también de organización de la propia gente, o sea, todo el tema de los derechos humanos en los sectores, porque evidentemente hay allí muchos intereses, los países tratan, porque uno no puede decir que no, los países intentan poner algunas normas, pero claro, la cantidad ingente de recursos, de oro, de diamante, etcétera, es muy grande y atrae mucho depredador también. Mucho depredador y mucha gente que no tiene pues los escrúpulos necesarios para mantener eso. Entonces allí básicamente el tema educativo fue un tema central, a través de 2 programas, una red que se llama la Red de Educación Intercultural Bilingüe, REIVA, que es tratar de conectar todas las escuelas amazónicas. Por ejemplo, Venezuela tiene cerca de 40 centros educativos, Fe y Alegría, Los Salesianos, las obras que dependen de iglesia, APEP, nosotros también como APEP tenemos 6 centros en la Amazonía.
Entonces, tratar de interconectar todo eso para tratar de hablar todos un lenguaje común al hombre y mujer amazónicos, ¿verdad? Claro. Que no es solamente el pueblo indígena. Eso también es importante porque evidentemente el pueblo indígena tiene una prioridad porque son los habitantes originarios, fueron los primeros que llegaron. Pero también se sabe y es evidente que hay una enorme cantidad de personas criollas venidas, ¿verdad?, de los otros lugares de los países, claro, y que también hacen vida y hacen vida allí. Entonces toda esa gente junta, incluso hay poblaciones afrodescendientes, por ejemplo, si uno se pone a ver del Dorado para abajo en Venezuela, antes de llegar a la Gran Sabana, ahí hay una zona afrodescendiente en el Dorado, toda esa zona bastante fuerte, ¿no? Y también lo hay en los distintos países. Entonces, es una realidad pluricultural, pero además es una realidad que no es solo rural, sino que es también citadina, porque si vemos, veamos el caso de Venezuela, empezando Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, ¿verdad?, como ciudades grandes, como las ciudades más pujantes de nuestra Amazonía, y después las ciudades intermedias, como Caicara, como Upata, en fin, todas estas otras ciudades, Tucupita, ¿verdad?, que forman parte, pues, de toda esa riqueza. Ahora, José Luis, ¿qué destacas de estos dos eventos? Es decir, ¿cómo valoras en relación al anterior, las materias que se discutieron, qué se avanzó? Claro, todavía por la diversidad del terreno, incluso en esta Amazonía se hablan 4 lenguas, si me apura 5, más las casi 40 y pico, más de 100 y pico de lenguas indígenas. Claro. Pero ahí se habla castellano, se habla portugués, se habla francés, se habla inglés. Por primera vez, esta vez estuvo un representante de Cayena, de la Guyana francesa, ¿verdad?, de Surinam. Entonces, hay una enorme diversidad. Entonces, claro, lo primero es entender cómo es esta conferencia eclesial, cómo va a funcionar, qué es lo que tiene. Eso fue el año pasado. Este año ya se empezó, y me gustó muchísimo, porque se empezó a entrar en materia. Entonces está la REIVA, la Red de Educación Intercultural Bilingüe, y está el PUAM, que es el Programa Universitario Amazónico. La idea de poder, mediante métodos más ágiles, acercar la universidad a los locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica Andrés Bello va a entrar dentro de este programa, Oye, qué bueno, para que precisamente los sectores más alejados de los centros puedan también gozar y beneficiarse de esto, ¿no? Y otro tema que para la Iglesia pues es importante es el tema del diálogo con las culturas. Es decir, cómo hacer... El sínodo amazónico fue tremendo, porque el sínodo amazónico dijo que la misión de la Iglesia no puede ser colonizadora. Claro. Y entonces, que no puede ser una cosa de que, bueno, yo te borro tu cultura, impositiva, ni nada de eso, sino que tiene que ser en diálogo, en escucha. Entonces, allí se está trabajando incluso un rito propio para las celebraciones litúrgicas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí hay expertos, teólogos que están trabajando ese asunto y que, bueno, yo creo que de ahí va a ir surgiendo poco a poco un mundo nuevo, ¿verdad?, para el mundo. Y también se habla mucho ahí se citó a Pablo VI, dice... Cristo apunta a la Amazonía. Entonces, ¿cómo decir que la Amazonía nos va a dar novedad también para todos los demás? Aparte que los indígenas, por ejemplo, nos pueden enseñar, cosa que para nosotros todavía en nuestras mentalidades y eso la Iglesia lo tiene muy claro, incluso en un comienzo. Fíjate, porque yo te iba a preguntar cuál es la incidencia, pues, de la labor de la Iglesia en esas comunidades. Pues yo creo que justamente su carácter misionero hace que la Iglesia, y en general también otras iglesias que están también presentes allí, tengan un interés especial por esas zonas. Así es. Que no lo tienen otros sectores del mundo. Sí, el Papa dijo en la querida Amazonía, que es su encíclica después del sínodo, él dijo, la Iglesia está en la Amazonía no como quien tiene las maletas hechas. O sea, ni tampoco va allá como para buscar beneficios, ¿no? Vamos a ver cuál es la mina del cura, claro, o la mina de... No, va para servir a la gente. Entonces esto la gente lo percibe. La gente percibe a la Iglesia como una aliada. O sea, la percibe como una gente que está ahí para cooperar, para dar un servicio. Y es una institución realmente muy presente en toda la Amazonía. Hay lugares donde solo la Iglesia está. Solo la Iglesia está y vive ahí. Porque es difícil encontrar personas que quieran vivir en algunos lugares muy recónditos. Y que tengan esa vocación. Que tengan la vocación de servicio. Entonces la presencia de la Iglesia pues es interesante, es muy significativa. Yo quería preguntarte, en épocas pasadas, pero pasadas recientes, ¿no? Se hablaba mucho y uno escuchaba acerca de la cantidad de asesinatos a líderes indígenas promotores de derechos humanos.
Y no indígenas también. Ahora, eso ha variado un poco. Ha variado Ha para mejorado. Ha variado para peor. Ah, para peor. Sí. Precisamente una de las conclusiones a las que se llegaba es que con respecto al año anterior, la situación es peor en toda la Amazonía, ¿no? En un momento dado se hizo una dinámica en una misa y se puso, vamos a poner los nombres de las personas que han sido asesinadas en la Amazonía. El número era enorme, así, delante del altar, ¿no? Entonces, bueno, gente que defiende, mira, yo me estoy dando cuenta que estás rompiendo el bosque por sacar oro aquí, lo digo, bueno, hasta ahí llegaste, pues. Claro. Entonces, la situación es muy dura, es muy compleja. Yo creo que los estados intentan poner orden, pero no es sencillo, porque son lugares que se escapan bastante de las manos, de las redes posibles de control. Son muchas veces muy alejados, Muy y a veces alejados. hasta inhóspitos, Sí, ¿no? exactamente. Porque no hay infraestructura, Exactamente, no hay nada, ¿no? como para mantener control. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que estar, y yo agradezco muchísimo el espacio que ustedes abren, ¿verdad? Y en nombre de toda esa población que vive allí, mantenernos alerta, no para buscar acusar ni crear problemas, sino precisamente para que esas situaciones se puedan evitar. Yo creo que hay que usar los métodos preventivos y decir, vamos a crear una conciencia nueva. Y sobre todo también desde el punto de vista ecológico, el tema de la depredación, que es bien preocupante. Sí. Desde el punto de vista, incluso, es decir, eso nos afecta, como decías tú al principio, y explicabas lo del agua, nos afecta a todos. A todos. Indígenas y no indígenas, amazónicos y no amazónicos, Exactamente. venezolanos y no venezolanos, porque, por ejemplo, con el tema del arco minero fue mucho lo que se dijo acerca del daño que se estaba ocasionando. Entonces, eso debe ser en todas partes. Eso está en todas partes. Claro, hay lugares donde la gente puede defenderse un poco. Entonces, están más organizados. Exactamente. Entonces dice, mira, yo no quiero que esta explotación petrolera se desarrolle aquí. Y lo logran hacer, logran crear una... Claro, por otro lado lo que decíamos, es que hay una paradoja, porque estas poblaciones también son pobres, necesitan vivir. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Y eso se tocó allí, también otro de los temas de este año, es cómo hacer proyectos económicamente viables para un desarrollo sustentable. Porque tú no puedes decirle a la gente, muérete de hambre y no toques el bosque. No, la gente lo va a tener que hacer, va a tener que sacar lo que está ahí. Pero ¿cómo hacemos proyectos que puedan efectivamente hacer posible que tú saques lo que tienes que sacar, pero restablezcas el daño que se puede haber hecho? Que no terminen con la huida en masa de las comunidades. De las comunidades, que es lo que está pasando en muchos sitios. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos traído esto que en medio de todo son buenas noticias de esa parte tan autóctona y tan querida de Venezuela. Sí, yo creo que sí, para nosotros fue una gracia estar juntos, tratar de mirar el futuro con un mínimo de esperanza, ¿no? Así es. Sí. Vamos a la pausa y regresamos.